El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y consiervos. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor. Quiero compartir con ustedes una reflexión que espero contribuya a su crecimiento espiritual, su crecimiento personal y aún ministerial. Esta reflexión tiene como propósito que usted entienda el valor que tienen las escrituras del Antiguo Testamento y que podamos incluso apreciar el valor que tiene nuestro ministerio sacerdotal enmarcado en lo que Jesús dice, en lo que Jesús estableció. El nuevo pacto, un nuevo pacto. Nuestro ministerio sacerdotal está enmarcado en un nuevo pacto. Ese es el propósito que persigo en el día de hoy al compartirles esta reflexión. Y para fundamentar esta reflexión en la palabra de Dios, mi esposa les va a estar leyendo dos pasajes de la Escritura que, repito, son la base, es el fundamento bíblico de esta reflexión. Hebreos capítulo 8, el verso 13, y vamos también a leer, o ella les va a leer, Malaquías, libro del profeta Malaquías capítulo 2, los versos 1 al 7. Escuchemos con atención. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versos 1 al 7. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Dios nos bendiga por medio de su gloriosa palabra. Una buena temática para esta reflexión sería la vigencia y autoridad de las Escrituras. Vigencia y autoridad que tienen las Escrituras.
Bien, oro al Señor para que el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento y tanto ustedes que van a escuchar y este servidor que va a explicar, que va a exponer, tengamos la sabiduría y el entendimiento espiritual necesario para que esta palabra realmente produzca los efectos y los frutos que Dios espera. Haciendo un análisis histórico de estos dos pasajes, la carta a los Hebreos se supone que fue escrita por el apóstol Pablo. Yo tengo una propuesta, y es de que ciertamente la escribe Pablo, pero él es quien la recibe por inspiración, todo su mensaje, pero quien la escribe es Lucas, su servidor, el médico amado, y la escribe originalmente en griego koiné, ¿sí? Y luego, entre ellos, este escrito, ellos lo llevan al hebreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire cómo es el nombre de la carta. Carta a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Pues los primeros discípulos judíos que siguieron a Jesús como el Mesías. Y aunque Lucas no era un hebreo, Lucas no era de la tribu de Judá. Lucas era un erudito. Lucas es uno de los más grandes historiadores que han existido. Y Lucas era políglota. Así es que conocía las escrituras, conocía el idioma hebreo y conocía también la fe judeocristiana, la fe judeomesiánica. Esa es mi propuesta. Lucas hizo algo así como un targum, ¿sí? Él recibe la instrucción directa y copia lo que Pablo le dice del hebreo al griego koiné, pero entre ellos manejaban y comprendían lo que hablaban en hebreo. Esa es mi postura con respecto a la escritura de esta poderosa carta. Esta carta tiene un tema general, y es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, la superioridad sobre todos los personajes del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, y sobre todas las instituciones del Antiguo Pacto. Eso incluye a personajes como los ángeles del cielo. Los ángeles. En los capítulos 1 y 2 nosotros vemos cómo el autor plantea esa superioridad. En los capítulos que siguen, desde el 3 hasta el final, capítulo 13, nosotros vemos que el autor plantea la superioridad que tiene nuestro Maestro, nuestro Señor, sobre Aarón, sobre Moisés, sobre los patriarcas, sobre los profetas, entre otros, sobre los pastores, los mentores espirituales del pueblo de Dios. Jesús es superior a todos ellos, incluso superior en autoridad, porque es que Él es Dios. Él es Dios, Dios hecho hombre. Y también vemos la superioridad que plantea el autor de Jesús sobre instituciones, como por ejemplo el
el santuario, ¿sí? Como por ejemplo el sistema sacerdotal, las ofrendas, las promesas, ¿sí? El autor plantea la superioridad que tiene el Señor sobre las instituciones, el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y todas estas cosas, que repito, son instituciones sagradas. Bien, en el pasaje que nosotros hemos tomado, el autor plantea que el antiguo pacto se ha envejecido y que tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque lo viejo cae en obsolescencia y da paso a lo que es lo nuevo. El autor aquí habla de un viejo pacto o un antiguo pacto y un nuevo pacto. Un nuevo pacto que viene a reemplazar al antiguo. Este pasaje ha sido muy, pero muy mal interpretado. Mucha gente no interpreta correctamente a qué se está refiriendo aquí el autor. Para aclarar el asunto, hemos leído la porción del profeta Malaquías, allá en el capítulo 2, donde ponemos en claridad a qué pacto se está refiriendo aquí el autor inspirado. ¿A qué pacto? Y en estos pasajes, capítulo 2 del profeta Malaquías, los versos 1 al 7, es evidente que se está refiriendo al pacto que el Señor hizo con Leví. El pacto que Dios hace con Leví. ¿Quién era Leví? Leví es el patriarca, ¿sí? Cabeza de una de las familias o clanes familiares de Israel. Leví es el personaje al que el Señor llama para establecerlo como sumo sacerdote, como la persona que iba a manejar todos los asuntos del santuario, todos los asuntos religiosos, por así decirlo, todas las actividades ministeriales, todas las actividades sacerdotales. De la familia de Leví desciende Aarón, al que años más tarde, cuando Dios da su pacto allá en el monte Sinaí a Moisés y a su pueblo, Leví es Leví mejor es el patriarca del que desciende Aarón y todos sus hijos, toda su descendencia. Cuando Dios da la ley allá en el monte Sinaí, la da a manera de un pacto, ¿sí? Un pacto. Y ese pacto lo hace con todo su pueblo y el garante es Moisés. Esa ley o pacto tiene tres grandes bloques, ¿sí? Leyes que iban a regular la moral, la ética, la espiritualidad de su pueblo. Tiene otro grupo de ordenanzas, de preceptos que iban a regular la conducta civil de ellos, ¿sí? Su sociedad civil, una sociedad tribal, ¿sí? Con estatutos, con mandamientos, con ordenanzas propias para regular las relaciones entre ellos, las relaciones civiles. Y también involucra leyes llamadas leyes sacerdotales, ¿sí? Que regulaban la actividad ministerial, la actividad sacerdotal. Allí estaba estipulado todo lo que un ministro debía hacer en el santuario. ¿Qué ministros? Los que fueron llamados para esto. Y no fueron todos. Hay una familia en especial, es la familia de Leví. Leví, repito, es el patriarca, el ancestro de Aarón, ¿sí?
quienes fueron llamados a regular, a administrar, a ejercer el ministerio sacerdotal. Entonces, este pacto con Leví es el pacto al que se está refiriendo el autor de la carta a los hebreos. No se está refiriendo a las escrituras, como muchos han entendido. Y por eso, pues, mantienen una actitud, despreciable a los escritos del Antiguo Testamento. Repito, muchos han interpretado que cuando el autor de la carta a los hebreos dice que el antiguo pacto es obsoleto, que tiende a desaparecer y que va a ser reemplazado por el nuevo pacto, están creyendo que esto se refiere es a las escrituras del Antiguo Testamento. Y esto es una muy mala interpretación, una pésima interpretación que ha creado ese espíritu de rechazo, de repudio hacia las escrituras del antiguo pacto. Ahora, mire la importancia, mire la forma como el Señor, nuestro Señor, se refiere a las escrituras del antiguo pacto y mire cómo las denomina. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, Jesús se refirió a las escrituras como palabra de Dios y le dijo a los doctores de las escrituras, a los doctores de la ley, a los miembros del Sanedrín, a sus detractores, les dijo a ellos que ellos escudriñaban las escrituras y que en ellas encontraban la salvación, ¿sí? Eran las escrituras las que conducían a la salvación y ellas, les dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Mire cómo llama el Señor a la palabra de Dios. La llama escrituras. ¿Por qué la llamó así? Bueno, porque ese es el nombre que originalmente se le dio a una parte de las escrituras del Antiguo Testamento. Para recordar, el canon hebreo, ¿sí?, está clasificado en 3 grandes secciones. La primera sección es la que tiene que ver con la ley mosaica, lo que se le llama la Torá, ¿sí?, o instrucción mosaica, instrucción legal, ¿sí? Esa es la primera parte, a eso se le llama Torá. La segunda parte conforma todos los escritos proféticos, todo lo que los profetas que escribieron profecías nos hicieron llegar. Y bueno, se ha compilado a estos escritos proféticos como profetas mayores y profetas menores. Esa fue una clasificación que hizo la traducción de los 70, la Biblia de los 70, ¿sí? Pero en el canon hebreo no se le llama así, se le llama profetas, sencillamente. El vocablo hebreo que se usa allí es Nevijín, los profetas. Y la tercera parte es a lo que Jesús se refirió literalmente como escrituras o hagiografía o escritos, ¿sí? La palabra que usa el Señor allí en hebreo es ketubá, ¿sí? Aunque la usó en plural, es ketubín, el ketubín, las escrituras, ¿sí? En singular, repito, se dice ketubá, la escritura, ketubá, la escritura. Jesús se refirió a las escrituras aquí como palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, con esta claridad, debemos fijarnos en la autoridad, la importancia y la forma tan respetuosa como Jesús se refiere a la palabra de Dios aquí como escrituras. Esto para que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos del Antiguo Testamento no estamos refiriéndonos a un pacto, ¿sí? No nos estamos refiriendo a un pacto y en especial al pacto al que se refiere
el autor de la carta a los hebreos en este pasaje. No se está refiriendo a eso. Entonces, si este escritor sagrado, este escritor inspirado, que suponemos una vez más que fue Pablo y que se la dictó a Lucas, y Lucas la escribe, tanto en hebreo como en griego koiné, si no se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, entonces ¿a qué pacto se está refiriendo? Esa es una buena pregunta. Pretendo responderle de esta manera. En primer lugar, no se refiere a las escrituras, a los escritos del Antiguo Testamento. No se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? La pregunta sería, ¿a cuál de los 8 pactos que están revelados en las escrituras del Antiguo Testamento, a cuál de ellos se refiere? Que estaba ya obsoleto y que iba a desaparecer. ¿A cuál? Es que, mire, atienda, en el Antiguo Testamento no se han revelado solamente un pacto, no está revelado un solo pacto. Por lo menos hay 8, ¿sí?, en los cuales Dios tomó la iniciativa y pactó con el hombre. 8. Recordamos, Dios hizo 2 pactos con Adán, uno antes de su caída y uno después de la caída. Luego hace un pacto con Noé, y van 3. Luego hace un pacto con Abraham, y van 4. Luego hace un pacto con Moisés y el pueblo hebreo, y van 5. ¿Sí? A ese se le llama el pacto mosaico, pacto de la ley. Van 5. Luego hace un pacto con la segunda generación de hebreos, la que entró a la tierra de Canaán. Pero en esta ocasión el garante, mediador, fue Josué. Ese pacto está ya en el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 27, 28, 29 y 30 de Deuteronomio. Se le llama el pacto israelita, ¿sí? Pacto de Dios con su pueblo, y cuyo garante fue Josué. Y van con 5. Van 5, ¿verdad? Reiteramos, 2 con Adán, 1 con Noé, 1 con Moisés, y ahora 1 con Josué. Obviamente, reitero que es un pacto en el que Moisés y Josué fueron mediadores. ¿Sí? Ellos no fueron los que hicieron el pacto. Ellos fueron mediadores entre Dios y el pueblo. Van 5. Luego el Señor hace un pacto con David. ¿Sí? Pacto davídico. ¿Sí? Pacto con David. Y van 6. Bueno, como hizo 2 con Adán, en realidad son 7. Y por último, el profeta Jeremías habló de un pacto, profetizó acerca de un nuevo pacto, en el que el garante iba a ser el mismo Señor Jesucristo, el Mesías. Ese nuevo pacto el Señor lo estableció la última noche en la que Él celebró con sus discípulos la cena pascual, ¿sí? La última cena, así se le llama. Él toma la copa en medio de la cena y dice literalmente, esta copa es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo iba a establecer el Señor con los creyentes, con todo el que creyera en Él, ¿sí? Ese nuevo pacto iba a ser sellado con su sacrificio en la cruz del Calvario, derramamiento de su sangre para expiación de los pecados, e iba a ser confirmado por el derramamiento del Espíritu Santo del Señor, evento que se dio el día de Pentecostés, el día de la fiesta nacional de las semanas, el día de Pentecostés. Entonces tenemos 8 pactos. Pregunta, ¿a cuál de todos ellos se estaba refiriendo aquí el autor de la carta a los hebreos? Bueno, no se estaba refiriendo a ninguno de ellos.
¿A qué pacto entonces se estaba refiriendo? Al que ya hemos leído y hemos ratificado, que está acá, en el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías. Es el pacto con Leví, el pacto en donde a Leví se le entrega el sacerdocio, la administración del sacerdocio en toda la nación. ¿Sí? Recuerden que Dios llamó a el pueblo hebreo para que fuera un reino, no una nación, un reino de reyes y sacerdotes. Así es que Dios es sabio. Dios sabía que ninguno de ellos iba a poder desenvolverse en este trabajo, en este oficio, si no se le daba un manual de instrucciones. Y efectivamente Dios se los dio. Dios se los dio para que Leví desarrollara el ministerio sacerdotal, el pacto sacerdotal. A este pacto es el que se está refiriendo el autor de la carta a los Hebreos. Es el sistema sacerdotal que bajo el pacto mosaico se estableció para administrar el santuario, para administrar las ofrendas, los diezmos, los votos, las primicias, los sacrificios que se hacían allí. Venido el Señor estableciendo un nuevo pacto, entonces se establece un nuevo sacerdocio, porque el antiguo cesó, terminó con la ofrenda que hizo el Señor Jesús, su vida en sacrificio, su sangre. Puso punto final a este sistema antiguo, a este sistema sacerdotal antiguo, y se establece un nuevo orden sacerdotal en el que el sumo sacerdote de este nuevo orden sacerdotal es el mismo Señor, y se denomina a este nuevo orden sacerdotal el orden de Melquisedec. De manera que usted y yo, si somos creyentes en el Mesías, estamos bajo la instrucción, estamos bajo la influencia del nuevo pacto, y este nuevo pacto enmarca un nuevo sacerdocio, establece un nuevo sacerdocio en el que Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, es nuestro sumo sacerdote, y nosotros somos parte de este nuevo orden sacerdotal. Esta verdad la ratifica el apóstol Pedro, allá en su primera carta, en capítulo 2, verso 9. Cuando el apóstol inspirado dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Así es que nosotros no estamos regulados por un sistema sacerdotal antiguo. No, el sistema levítico, el sistema arónico ya cesó. Estamos ahora bajo la influencia, estamos bajo el orden de un nuevo sacerdocio, de un nuevo sistema, de un nuevo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Es una enorme bendición que Dios nos dio. Ahora, las palabras del Señor Jesús, dichas allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y el verso 43, ratifican esta verdad que estoy diciendo. ¿Cuándo hizo el Señor esta transición? Cuando Él puso por caduco el antiguo orden sacerdotal y establece un nuevo orden. Ya lo estoy diciendo. Cuando Él efectuó su sacrificio en la cruz y llevó la sangre por la expiación de nuestros pecados, no en el templo de Jerusalén, sino allá en el templo celestial. Allí Él puso punto final a este antiguo orden sacerdotal. Por eso no es necesario, y esta es una enseñanza que está desde el primer capítulo de la carta a los Hebreos hasta el último. No es necesario ya nuevos sacrificios o más sacrificios, ¿verdad?, por el pecado, porque ya el Señor hizo el sacrificio perfecto por el pecado y lo hizo una sola vez
y para siempre. En las palabras de Jesús, allá en Mateo, en el capítulo 21, verso 43, el Señor Jesús dice que el reino le sería quitado al pueblo de Israel. El reino le sería quitado y le sería dado el reino a un pueblo que diera los frutos que Dios estaba esperando. Frutos de arrepentimiento, frutos de fidelidad, frutos de fe. El pueblo de Israel le fue quitado, no el reino, le fue quitado el sacerdocio. Esto es lo que hay que entender acá. Porque Dios hizo un pacto con ellos, recuerde. Es más, dos. Uno con Moisés como garante y otro como Josué. Y Dios es fiel. Si hay algo que nosotros podemos aprender cuando decimos que Dios es un Dios de pacto, es justamente esto. Dios es fiel. Y aunque nosotros, incluyendo a su pueblo, Israel, le haya sido infiel, Dios permanece fiel. Así es que ellos van a ser restaurados. Un remanente de ellos van a ser restaurados y van a ser parte del futuro reino de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Israel va a ser restaurado. Un remanente va a ser restaurado durante la gran tribulación. Así es que estas palabras del Señor allí en Mateo no deben ser mal interpretadas en el sentido de que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. No la reemplaza. Esa es una teología muy mal planteada. No creemos en la teología del reemplazo. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Lo que ha sido reemplazado es el orden sacerdotal bajo el que ellos ministraban al Señor. Eso es lo que ha sido reemplazado y a ellos les ha sido quitada la administración de este sacerdocio para entregársela a la iglesia, según las palabras del apóstol Pedro, allá en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Entonces entendamos eso. Sí, entendamos eso. La administración de este nuevo orden sacerdotal le ha sido entregada a la iglesia y en especial a cada creyente, como dice el apóstol Pedro. Al pueblo de Israel no le ha sido quitado el reino, le ha sido quitado es el sacerdocio. ¿Sí? Y un nuevo orden sacerdotal es el que ha sido dado para este tiempo. Ahora, las escrituras dicen que de este nuevo orden sacerdotal, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7 en el verso 25 incluso se dice que Él vive intercediendo por nosotros día y noche, el Señor. Hebreos 7:25, maravilloso saber que tenemos un intercesor allá en los cielos. Y ese intercesor es nuestro propio sumo sacerdote, nuestro amado Salvador y Señor. Mis amados hermanos, esto debe alentar nuestro corazón y debe fortalecer nuestra fe en el hecho de que si Él es fiel, pues nosotros también tenemos que ser fiel a esta comisión, a este oficio que nos ha sido encomendado. Usted por eso debe ser fiel como sacerdote al Señor, intercesor, clamando, ofreciendo oración, súplica por todos los santos, por la iglesia, por el pueblo de Dios, ¿sí? No solo por sus necesidades. Usted debe practicar la intercesión porque usted es un sacerdote espiritual, llamado ya no para ofrecer sacrificios de animales, sino sacrificios espirituales. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero sus comentarios, espero sus impresiones y hasta sus preguntas. Escríbame a mi WhatsApp personal, ¿sí? Escríbame y con todo gusto pues estaremos compartiendo con usted, aclarando con usted, relacionándome con usted con respecto a lo que usted ha escuchado en el día de hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.